Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos otro viernes más, otro culto en vivo. Sabemos que el Señor se complace cuando sus hijos apartan un tiempo para adorarle. Así que queremos felicitarle si está aquí en esta tarde con nosotros compartiendo este momento de adoración, y vamos a comenzar a exaltar el nombre de nuestro Dios. Seguiremos adorando el nombre de nuestro Dios y vamos a declarar que Él nos deja sin palabras. Él es maravilloso, Él es hermoso y no hay nadie como Él. Y Él es digno de toda adoración. Asombrados por tu amor que nos cambió, nos transformó. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Una corona por la cruz cambiaste para amarnos, Dios. ¿Qué más decir? Tu amor sin fin nos deja sin palabras. Cristo Santo,
con nosotros que en un momento seguiremos con la prédica. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde-noche. Es un gusto poderme dirigir a ustedes a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y vamos a orar para poder continuar. Así que debo pedir que cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos da de podernos reunir en nuestras casas para adorar tu nombre, para glorificarte, Señor. Y a través de nuestras casas, pues, estar todos conectados, Señor, con un mismo sentir, con un mismo propósito, lo cual, Señor, hemos experimentado por medio de la alabanza, de la adoración, Señor. Y ahora, Padre, queremos que tú puedas darnos, Señor, la enseñanza de tu palabra, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, para que podamos, oh Dios, comprenderla y asimismo poder tener corazones atentos. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome nuestra mente, nuestro corazón en esta noche para que podamos, Señor, recibirla, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces en esta noche quiero hablar sobre el tema: el proceso de nuestra obediencia es el desarrollo para nuestro propósito en Cristo. Y la lectura está en el libro de Mateos, capítulo número 4, versículo 18, que dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bien, entonces, como quería nuevamente repetir el tema, es que el proceso de nuestra obediencia es el desarrollo para nuestro propósito en Cristo. Cada uno de nosotros, cuando hemos tenido ese encuentro personalmente con Dios por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, en ese momento que hemos tenido ese encuentro personalmente con Dios, Él ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha lavado con la sangre de Jesús. Y eso nos da ahora una nueva identidad, la cual tenemos en Cristo. Entonces, ese es el inicio de nuestra nueva vida, la cual es necesario que, uno, continuemos siendo alimentados por la palabra de Dios. Dos, es necesario que haya un cuidado sobre nuestra vida, o sea, un discipulado para nuestro crecimiento espiritual. Porque si no tenemos un cuidado de nuestra vida espiritual o un discipulado, entonces fácilmente el enemigo, que es Satanás, va a venir fácilmente a robar lo cual Cristo nos ha entregado a cada uno de nosotros, que es la salvación. 3 es que debemos de crecer. Conforme vayamos conociendo, conforme vayamos siendo discipulados en el camino del Señor, vamos a ir teniendo ese crecimiento espiritual, vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo, vamos aprendiendo lo que es el camino de Dios, lo cual viene, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 7 versículo 38, que dice que de nuestro interior comienzan a correr ríos de agua viva. O sea, comenzamos a sentir
ese deseo por querer hacer cosas para el reino de Dios. Y eso no proviene de nosotros, sino que Dios está inyectando sobre cada uno de nosotros, como sus hijos, el deseo por querer hacer cosas extraordinarias en el reino de Dios acá en la tierra. Entonces, todos deseamos ser un instrumento en las manos de Dios, lo cual deseamos hacer cosas extraordinarias en el reino de Dios aquí en la tierra. Deseamos la unción del Espíritu Santo. Queremos poner las manos sobre los enfermos y estos puedan ser sanados. Queremos ver los muertos que sean resucitados en Cristo. Queremos ver la gloria de Dios moverse a favor de las vidas. Pero no queremos pasar el proceso de aprendizaje que Dios desea para nuestra vida o para nuestra madurez espiritual. Cuando Dios sabe que si Él nos manda al campo de batalla sin ninguna capacitación o aprendizaje, entonces Dios sabe muy bien que somos un blanco fácil para el enemigo. Y es por esa razón que Dios desea que nosotros continuemos el siguiente paso, que es el proceso para nuestra madurez espiritual en Cristo. Lo cual me lleva al primer punto, que dice: Dios comienza a probar nuestra obediencia. Y lo que habíamos leído en Mateo capítulo 4, versículo 18, que dice: pasando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. A mí me impacta y a la vez me gusta ver cómo el desarrollo de los discípulos del Señor fue. Y uno de los que más siempre me ha llamado la atención es el desarrollo de Pedro, del apóstol Pedro, lo cual es algo que realmente siempre lo he tenido como en estima. Entonces, pero podemos ver que la Biblia nos muestra que cada uno de los discípulos del Señor eran hombres comunes y corrientes, igual que nosotros. No hay nada de diferencia, no hay nada de extraordinario en cada uno de ellos. Eran hombres trabajadores, eran hombres artesanos, hombres profesionales, médicos, escritores, recaudadores de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de cada uno de ellos? Es la obediencia. Eso es lo que ellos tomaron para seguir a Jesús. Eran hombres con debilidades, eran hombres que luchaban con su personalidad, personas que llevaban odio en su corazón, pero fueron hombres que en el camino de la obediencia a Dios fueron siendo cambiados. Entonces, ¿hay algo raro en estos hombres del ayer a nosotros? No hay nada de raro, ¿verdad? No hay nada de extraordinario, sino que son hombres comunes y corrientes. Entonces, ¿por qué fueron hombres que marcaron la vida cristiana? Porque decidieron obedecer a Jesús. Entonces, vamos a ir viendo el desarrollo y he tomado el ejemplo de Pedro para poder ir viendo las cualidades de Pedro. Pero así como Pedro, también los demás discípulos tenían diferentes cualidades. Pero a mí me llama mucho personalmente, siempre me ha llamado la atención la cualidad de Pedro y cómo él siempre ¿por qué no decirlo?, se desenvolvió en lo que el proceso o el ministerio de Jesús.
Entonces podemos ver, número uno, voy a mencionar como unos 10 cualidades. Vemos la primera de ellos, era que Pedro era pescador, era un hombre que tenía una sociedad con Juan, con Andrés y con... eran lo que dice acá, que la tenían con Jacobo, ¿verdad? Entonces ellos tenían una sociedad la cual eran emprendedores, podemos decir que quizás eran empresarios, eran hombres que se valían de la pesca. Entonces eso lo podemos ver en Marcos capítulo 8, versículo 29, ¿verdad? Que ellos dejaron todo cuando Jesús les dijo, síganme, ¿verdad? O sea, dejaron todo eso. Entonces otra cualidad, era Lucas capítulo 5, versículo 10. Otra cualidad que vemos es de Pedro, que a veces era un hombre de poca fe o osado. ¿Qué significa osado? Que quiere decir que a veces estaba en situaciones difíciles y peligrosas. Y eso lo vemos en el libro de Juan capítulo 18, versículo 10, cuando apresaron los soldados a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo él? Él no dudó en reaccionar, que sacar su espada, su cuchillo y cortarle la oreja al soldado. Entonces era un hombre que reaccionaba osadamente. Entonces yo le voy a ir dando las diferentes cualidades de Pedro y le voy a ir dando igualmente los versículos. Entonces no lo voy a leer, sino que usted lo puede anotar y lo puede buscar en su Biblia. Entonces otra cualidad era que Pedro era un hombre interesado, y lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 27. Y vemos el ejemplo de cuando el joven rico llega a donde Jesús y le comienza a decir, maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y comienza Jesús a explicarle que cada uno de los mandamientos de Dios, si él quería heredar el reino de Dios. Entonces vemos al joven rico que le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces vemos que Jesús le dice, bueno, entonces ahora una cosa te queda por hacer. Ve y vende todo lo que tienes y reparta a los pobres y después me sigues. Entonces vemos que el joven se fue entristecido. Entonces viene Pedro y le pregunta al maestro, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Entonces vemos ahí a un Pedro interesado. Vemos también a un Pedro abnegado. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 18, que cuando escucharon que Jesús les llamó por primera vez, ellos igualmente, ¿verdad? Vemos que dejaron todo lo que ellos estaban haciendo. También vemos a un Pedro que tenía percepción espiritual. Entonces eso lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 16, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Entonces viene Pedro y le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos a Pedro como un hombre que tenía percepción espiritualmente. Pero ahora vemos también otra cualidad de Pedro, que dice que a veces era lento para entender cuestiones espirituales. Y eso lo vemos en el libro de Mateos, capítulo 15, versículo 15 al 16, cuando se habla de la parábola, que Jesús les está hablando de la parábola que contamina. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Que Jesús les comienza a decir que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que lo que sale al exterior es lo que contamina. Entonces viene Pedro y le dice que le explicara porque no entendía a qué se estaba refiriendo Jesús con lo que estaba diciendo en la parábola. Entonces viene Jesús y les dice, ¿no entienden todavía ustedes, verdad? Entonces ahí podemos ver a un Pedro que era lento a veces era lento para entender cuestiones espirituales. Otra de las cualidades también que vemos en Pedro es que en ocasiones tenía fe para caminar sobre las aguas con Jesús. Y eso lo vemos en el libro de Mateos,
capítulo número 14, versículo 38, versículo 28 al 31, cuando ellos se fueron en la barca y les dijo Jesús, adelántense que yo después llego a donde ustedes. Y vemos que de repente los discípulos se asustaron porque vieron una sombra que venía caminando sobre las aguas. Entonces, ahí en ese momento viene Pedro y le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, soy yo. Entonces Pedro le dice, si eres tú, permíteme que yo vaya a donde tú estás. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Ven pues entonces, ven aquí a donde estoy. Entonces vemos la actitud de Pedro con una actitud de fe que comienza a caminar sobre las aguas. Pero de repente la fe de Pedro comenzó a tambalearse y comenzó a hundirse. Entonces, otra cualidad que vemos de Pedro es en otras ocasiones negó al maestro. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 14, versículo 71. Cuando ya después de haber apresado a Jesús y ahora estar delante de los sacerdotes y los sacerdotes juzgando a Jesús, entonces Pedro estaba entre la multitud, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que comenzó la multitud a decirle? Tú eres uno de sus discípulos, tú eres quien andaba con Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que Pedro comenzó a hacer? Comenzó a negarlo, comenzó a decirle, no, yo no soy uno de ellos, yo no he andado con él. Entonces, cuando escucha Pedro que el gallo canta, se recuerda las palabras que Jesús le dijo, que antes que el gallo cantara, tú, Pedro, me habrás negado 3 veces. Entonces vemos allí a un hombre que prácticamente estaba negando conocer al maestro. Entonces, pero también vemos a un hombre siendo restaurado por el Señor. Vemos a un Pedro siendo restaurado por Cristo. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 75, que dice que Pedro lloró amargamente. Entonces, Pedro se arrepintió en ese momento de lo que había hecho, de haber negado al Señor. Ahora también igualmente vemos otras cualidades de Pedro en el día de Pentecostés. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo número 2, versículo 1 al 14, cuando vemos que Jesús les había dicho que esperaran la promesa, que esperaran ese derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, ese día que sucedió el derramamiento del Espíritu Santo, cayó sobre todos aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, y dice la palabra de Dios que cada uno de ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, las cuales el Espíritu les daba. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos los que estaban a su alrededor, la multitud que estaba a su alrededor, cuando comenzaron a escuchar el estruendo que estaba pasando, comenzaron a ellos a preguntarse qué era lo que estaba pasando. Entonces, ahí en ese momento, Pedro se levanta con autoridad, con libertad, por primera vez a predicar el Evangelio. Entonces vemos las diferentes cualidades de Pedro en el desarrollo de su caminar en Dios. Entonces, ahora me lleva también al segundo punto. La obediencia nos mueve a hacer la milla extra. Y vamos a ver el primer ejemplo, que está en el libro de Mateos, capítulo número 17, versículo 24, que dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los cobradores, los que cobraban las 2 dracmas, y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las dracmas? O sea, el impuesto. Él dijo: sí, Pedro. Al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, abre la boca y hallarás la moneda, y toma
y dársela por mí y por ti. Entonces, en este primer ejemplo, Jesús, al ver lo que los recaudadores de impuestos le estaban solicitando a Pedro, él les dice: ¿qué te parece, Pedro? ¿A quién se les es cobrado el impuesto? ¿A los extraños, o sea, a los extranjeros, o a los hijos? Entonces Pedro le dice: a los extraños, o sea, a los extranjeros. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que para el pueblo judío, Jesús no era judío. Y por lo tanto que para ellos era un extraño, o sea, era un extranjero. Pero Jesús, siendo también obediente a las leyes, le dice a Pedro: bueno, ahora entonces, Pedro, para no estar contradiciéndoles, entonces ve al mar y tira el anzuelo, y el primer pescado que saques, sácale de la boca la moneda para pagar el impuesto, no solo el mío, sino que el tuyo. Entonces, quiero también analizar la reacción quizás de Pedro humanamente. Pedro quizás iba hacia el mar, haciendo lo que Jesús le estaba diciendo. Pero en ese caminar que iba hacia el mar, pongámonos a imaginar que Pedro quizás iba en su mente, quizás diciendo: ¿cómo yo voy a tirar un anzuelo para poder sacar un pescado, para poder pescar un pescado? Y no sé cuánto tiempo me voy a tardar, pudiendo haber tirado una atarraya y poder sacar mucho más ligero un pez. Y ahora otra cosa, ¿cómo de un pescado yo le voy a sacar una moneda para pagar el impuesto? ¿Cuánto tiempo tengo yo de ser un pescador? Yo que soy un gran conocedor de lo que es la pesca. Jesús sabía muy bien lo que Pedro hacía. Jesús sabía muy bien en qué Pedro se había desenvuelto toda su vida. Pero ahora Jesús también no solamente lo había mandado a sacar de un pez para pagar el impuesto, sino que también Jesús estaba comenzando a probar la obediencia de Pedro. Vemos también otro ejemplo en el libro de Lucas, capítulo número 22, versículo 7, que dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparar la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieren que la preparemos? Él les dijo: al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadlo allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Ahora vemos este segundo ejemplo, como igualmente otra vez Pedro lo manda a hacer otra diligencia. Y le dice: el primer hombre que encuentres con un cántaro, a ese seguidlo. Quizás Pedro y Juan iban camino a la ciudad, y quizás pongámonos a pensar como humanamente, quizás diciendo ellos entre sí: ¿cómo nosotros vamos a poder seguir a un hombre que lleva un cántaro? ¿Cómo vamos a saber quién es? Ni conocemos. ¿Y cómo vamos a entrar a la casa a la cual él nos está diciendo que lleguemos y le digamos que si está listo el aposento para poder hacer la cena del Señor? Y quizás al encontrar a aquel hombre con el cántaro, ¿qué puede pensar este hombre? Que vamos detrás de él, quizás pueda pensar que le queremos robar. Quizás pueda decir: este hombre quizás me quieren hacer daño, me quieren matar.
Entonces nuevamente vemos a Pedro nuevamente con otra diligencia que Dios le está pidiendo que haga. Entonces vemos que Dios está probando nuevamente la obediencia de sus discípulos. Ahora podemos pensar que Pedro pudo haber dicho, pero ¿cómo lo voy a hacer si no conozco a la persona? ¿Cómo voy a saber quién es? ¿Y cómo voy a saber aquella persona del aposento, de la casa que tiene un lugar? ¿Acaso no me va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Y tienen dinero para poder alquilar este aposento. Entonces, ellos simplemente fueron obedientes a lo que Jesús les estaba diciendo. Y esto no solo puede pasar en la obra de Dios, sino que puede también pasar en diferentes medios para probar nuestra obediencia. Puede ser en nuestra casa, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestras amistades, en personas que no conocemos. Dios de diferentes formas probará nuestra obediencia como hijos de Él. Te voy a contar una pequeña experiencia la cual yo tuve, y es que estaba hace poco pintando yo la puerta acá de la casa, y en una ventana hay un nido de unos pajaritos. Entonces yo veía, en el tiempo que estaba pintando la puerta, veía cómo los pajaritos entraban y salían a traer comida para sus crías que tenían ellos allí. Entonces yo veía ese salir y entrar de los pajaritos, cómo entraban. Entonces, bueno, yo continué pintando la puerta y en mi corazón comencé a sentir aquel repicar en mi corazón, en mi interior, que me decía, anda a traerles arroz para que coman. Y entonces yo decía, pero ¿para qué les voy a ir a traer arroz si ni se lo van a comer, ahí lo van a dejar? Pero aquello continuaba insistiendo en mi corazón. Bueno, de tanto insistir en mi interior, dije, bueno, está bien, lo voy a ir a hacer. Entonces llevé el arroz, le eché el arroz para que se lo comieran los pajaritos, pero nunca llegaron a comérselo. Entonces yo dije, cabal, lo que yo sabía que iba a pasar, pasó, que no llegaron los pajaritos a comérselo, dije en mi interior. Entonces de repente siento en mi interior que Dios me decía, es que no era que ellos se iban a comer el arroz, si lo iban a comer o no se lo iban a comer, sino que lo que yo estaba haciendo era probar tu obediencia. Por eso le digo, es algo sencillo que a mí realmente me impactó, quizás a usted no, pero Dios puede probar en diferentes formas nuestra obediencia. Entonces es ahí donde nosotros podemos ver o tener corazones atentos a lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Ahora, el punto número 3. La comunión y la intimidad determina cuánto conocemos a Cristo. Nuestra comunión y nuestra intimidad determina o determinará cuánto nosotros conocemos a Cristo. La comunión o la relación y la intimidad son muy importantes para nuestra vida espiritual. Cuando nosotros practicamos la comunión, en la comunión nosotros conocemos a Cristo. En la comunión nos relacionamos con Jesús, con Dios. Y en esa comunión Él va preparando, va capacitando nuestra vida para las cosas las cuales Dios tiene preparado para nosotros. Por medio de nuestra comunión o relaciones hacemos amistades con diferentes personas. Nos relacionamos para poder de una forma tener comunión con diferentes personas. Entonces vamos capacitándonos en diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, la intimidad es donde nosotros nos desahogamos, expresamos lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, esto me van a entender los que están casados.
en la intimidad de nuestro cuarto, ahí es un lugar donde nosotros podemos hablar con nuestra pareja lo que nosotros sentimos, las cosas que quizás nos gustan o no nos gustan. También podemos tener momentos muy hermosos con nuestra pareja. Podemos expresar de una forma libre, en intimidad, cómo nosotros nos sentimos ante quizás una situación. Entonces, ahora, ¿por qué cree usted que Dios nos dice en su palabra que Él nos anhela celosamente? Dice en Santiago capítulo 4 versículo 5, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Dios desea ese momento en nosotros, celosamente, de poder tener esa intimidad con Él. Ahora, pero ¿qué es lo que demanda nuestra intimidad? Lo cual también podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 6, que dice: pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en la intimidad con nuestro Dios tenemos la oportunidad de desahogarnos. Es como decir el momento a solas con Dios. Ese momento a solas con Dios es cuando nosotros podemos desahogarnos y expresarle todo lo que nosotros sentimos. Pero aparte de expresarle todo lo que nosotros sentimos, ese momento de intimidad que tenemos con Él, Dios comienza a revelar sus propósitos para nuestra vida. Comienza a poner su palabra en nuestro corazón, comienza a ministrarnos, comienza a consolarnos, comienza a hacernos que nosotros, a sentirnos que no estamos solos. Entonces es necesario que nosotros como cristianos tengamos esa relación, el cual Dios utiliza para ir formando nuestro carácter. También es necesario que nosotros tengamos esa intimidad, la cual nosotros podemos desahogarnos con Él y a la vez escuchar sus propósitos, los cuales Él tiene para nosotros. Queremos una unción del Espíritu Santo, pero no queremos pasar la formación de nuestra vida espiritual. O sea, queremos lo que más ligero es. Ahora, también debemos tener en claro en nuestro corazón que como instrumentos de Dios puede utilizarnos, no nos da la facultad o el derecho de quitarle la gloria a Dios. Porque la unción de Dios no es un mérito, sino que es un regalo que Él nos da. Y no es que nosotros la recibamos porque nosotros hagamos 39 días de ayuno, o porque nosotros podamos sacrificar nuestra carne. No es porque nosotros quizás podamos, igual como los discípulos, o dejar nuestra casa, dejar nuestros trabajos, dejar nuestra familia. No quiere decir que por eso nosotros vamos a ver con un mayor estima nuestro sacrificio ante el sacrificio de Jesús. Aún Pablo, siendo un hombre conocedor de la ley, siendo un hombre profesional, siendo un hombre intelectual, siendo un hombre que tenía un puesto de gobernabilidad, aún él dejó todo eso por seguir a Cristo. Pero cuando aún él también decía, que lo vamos a leer en Filipenses capítulo número 3 versículo 10, que dice: quiero conocerle a él, a Jesús, y el poder de su resurrección, y participar de su padecimiento hasta llegar a ser semejantes a su muerte. Si es que en alguna manera lo logro, llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro así, o sea, tomar aquello por lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces vemos a Pablo, un hombre dejando a un lado todo lo que él era por seguir a Cristo, por negarse a todo aquello lo cual él sabía que había alcanzado en la tierra. Entonces todo nuestro sacrificio que nosotros pudiéramos hacer no se compara al sacrificio de Jesús. No se compara. Nosotros podemos dejar todo, podemos ir a otras naciones a predicar el Evangelio, pero todo sacrificio que nosotros hagamos por el reino de Dios siempre será mayor el sacrificio de Jesús. Entonces, debemos de pasar ese desarrollo de nuestra vida por medio de la obediencia para poder alcanzar el propósito de Dios. La obediencia marcará nuestro desarrollo en nuestra vida. Quizás es mucha información la cual hoy te he dado, pero podemos ver a un Pedro con diferentes cualidades, las cuales como igual común en nosotros. Un hombre con fe, un hombre con tiempo de abnegación, un hombre con tiempo de intereses, un hombre que también sintió duda en su corazón. Pero a pesar de todo eso, continuó siendo obediente en el proceso de Dios. Así que como hijos de Dios, como cristianos, anhelamos ser utilizados en las manos de Dios. Queremos poner las manos sobre los enfermos. Queremos hacer que la gloria de Dios sea manifiesta sobre cada persona. Pero es necesario pasar el proceso, el desarrollo de Dios, y todo eso comenzará con nuestra obediencia. Así que en esta noche debemos de poner en práctica también nuestra comunión y la intimidad con nuestro Dios. Así que vamos a orar en esta noche. Yo no sé cómo usted se siente. Le voy a pedir que cierre sus ojos. No sé cómo usted se siente. Quizás se siente decaído, frustrado, desanimado, sin fuerzas. Se siente quizás ya sin esperanza. Quizás se siente que no puede hacer más de lo que usted quisiera hacer. Pero no es que no podamos hacer más, sino que estamos en el proceso de Dios. Y en el proceso de Dios, de nuestro aprendizaje, Dios quiere capacitarnos para poder salir y hacer cosas extraordinariamente en su reino. Padre, en esta noche, Señor, conoce los corazones de cada uno de mis hermanos. Conoces, Padre, cómo ellos se sienten en estos momentos. Yo no sé, Señor, quizás se sienten enfermos. Yo te pido, Padre, que toques en esta noche, Señor, sus cuerpos y puedas, Señor, operar el milagro sobre sus vidas. Y que toda enfermedad, Señor, de toda enfermedad, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, tú puedas, Señor, limpiarlos, puedas sanarlos en el nombre de Jesús. Señor, si están frustrados, afligidos, yo te pido que pongas paz en cada uno de ellos, porque tú eres nuestra paz, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Y a ti podemos correr libremente y saber y reconocer que tú no nos darás la espalda, sino que siempre estarás dispuesto para ayudarnos. Así que en esta noche, Señor, por medio de tu palabra, Señor, la cual, Señor, una gran enseñanza, un gran ejemplo, Pedro, Señor, como en el desarrollo, Señor, de su llamado, de su ministerio, Señor, cómo tú fuiste moldeando su corazón,
como tú fuiste pasándole por etapas para que él, Señor, pudiera ir capacitándose para el momento oportuno que se comenzara, Señor, a levantar y a ser, Señor, un gran evangelista. Así que yo te pido, Padre, en esta noche que nos des, Señor, esa esperanza, esa confianza a cada uno de nosotros como hijos tuyos en reconocer de que tú, Señor, estás haciendo todo por amor a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.